Bueno, Javier, Sí. evidentemente tenemos que preguntarte sobre la situación de Lionel Messi porque el comisionado dijo hace unos días que no había entrenado el día miércoles. Quisiera saber cómo ha sido esta semana para Lionel Messi, si se ha ausentado mucho y si tienen alguna notificación al respecto de una posible suspensión. Bueno, sí, claramente, bueno, esta semana que fue una semana larga para nosotros, claramente lo aprovechamos después de la cantidad de partidos que tuvimos tanto en junio como en julio y de viajes para poder recuperar a los jugadores y bueno, una parte del plan fue que recién hoy, tanto él como Jordi porque también salió con lesión y seguramente me ibas a preguntar más adelante, se van a incorporar a los entrenamientos hoy con el grupo. Durante toda la semana no han entrenado con el grupo. Pero Messi no está lesionado ni presentó ninguna molestia, es descanso nada más. Bueno, presentó fatiga normal de la cantidad de partidos y minutos que viene jugando. Mira, los jugadores siempre tienen molestias, sobre todo cuando juegan cada 3 días. Pero bueno, hoy por suerte se va a reincorporar, esperemos que pueda entrenar a la par del grupo para poder contar con los dos en el partido de mañana. No hemos recibido ninguna notificación hasta el momento. En ese sentido, ¿Sí piensas contar con él mañana? Sí, claramente. en ese sentido el club no envió ningún informe, un comunicado o un reclamo a la liga en función de, no tengo de ni solicitar idea, alguna excepción, digamos. No tengo ninguna idea, no tengo la idea de cuál fue la comunicación del club con la liga. No, imagínate que hay temas que a mí me sobrepasan. Yo te puedo describir un poco la situación de cómo nosotros hemos planificado la semana en cuanto a Jordi y a Leo, y por eso te digo, a día de hoy, digamos, durante la semana es hoy cuando ellos se están reincorporando con nosotros al grupo para poder entrenar juntos. Javier, que es una molestia de Cincinnati, de la parte de Cincinnati, porque como dijo el comisionado, las reglas son las reglas. Si pierdes el partido por cualquier razón, la regla es supuestamente que no debe jugar el próximo partido. Esa es la regla. La regla sí, lo que pasa es que nosotros, cada uno obviamente tiene su opinión y es válida. En el caso nuestro, uno de los jugadores salió con una molestia en el partido contra Red Bull, después de haber estado lesionado la primera parte de junio, y desde que volvió jugó todos los minutos porque no tenemos otro en ese, o su recambio natural también se nos lesionó en el Mundial de Clubes. Mirá, yo lo que opino es que este tipo de eventos, si lo quieren hacer, que está buenísimo hacerlo, y la verdad que es buenísimo para la liga, no debe haber fecha. No se puede hacer entre semana y menos con el calendario que nosotros tenemos. Es una locura. Venimos jugando desde los últimos 5 partidos, 4 los jugamos fuera. Venimos con un calendario en los últimos 2 meses, hemos jugado prácticamente cada 3 días. Entonces está perfecto, se hace, se para el fin de semana, se juega el fin de semana el All-Star y volvemos, porque después del miércoles, hoy a 48 horas de haber jugado, hay equipos que van a jugar hoy y no es el descanso suficiente tampoco para los jugadores. Entonces lo que primero tenemos que pensar es que el fútbol es de los jugadores. Y si el fútbol es de los jugadores, sin jugadores no existe esto, no existen ustedes, no existimos nosotros los entrenadores, y no hay negocio, no hay nada. Entonces si no los cuidamos, vamos a estar complicados. ¿Pensarías que una suspensión sería tonto o sería...? No, es que no es que pienso o no pienso, no, la realidad que creo que hay casos y casos, y te vuelvo a repetir, nosotros tenemos nuestros argumentos. Y los argumentos son objetivos, están ahí a la vista de todos.
somos el equipo de la MLS que más partidos ha jugado en lo que lleva de este semestre, por mucho. Y bueno, de hecho, ustedes van viendo, vamos acomodando fechas a octubre con Atlanta y lo que pueda pasar ahora en la League Cup, porque no tenemos calendario. Entonces, profe, esa es le la quiero realidad. hacer un cambio de frente completamente. Sí. Dentro de 15 días se cumplen 20 años del debut de Lionel Messi con la selección argentina de mayores. Sí. ¿Qué queda de ese partido contra Serbia, donde justo antes, unos minutos después de que expulsaron a Hungría? Oficialmente en los mundiales en 2006. Contra Serbia, ¿qué queda de Lionel Messi? ¿Recuerda ese partido que se estaba ahí? Sí, bueno, yo estaba. 6-0. ¿Qué queda digamos, qué se conserva de Leo Messi 20 años después? No, bueno, al final creo que en aquel momento todos imaginábamos que Leo iba a ser un jugador especial, un jugador diferente. Nunca quizás tuvimos nunca tuvimos en la cabeza la magnitud de jugador que 20 años después es hoy en día, porque todavía lo sigue siendo, ¿no? Alguien que ha roto todos los récords habidos y por haber, y que sobre todo hemos disfrutado tanto en la selección argentina como en los clubes de verle hacer cosas increíbles. Pero bueno, en aquel momento ya veíamos que era alguien diferente y bueno, su carrera lo terminó demostrando. Javier, buen día, ¿nos puedes dar más detalles de la molestia de Jordi Alba? Jordi tuvo una molestia en el gemelo. En el principio como que se le agarró, quedó duro, bueno, y bueno, después de los estudios hay una pequeña contractura en el gemelo que ha ido recuperando en estos días. Esperemos que hoy pueda entrenar bien, pueda terminar el entrenamiento de la mejor manera con el grupo. Ya te digo, al no haber entrenado con el grupo durante toda la semana, no sabemos cómo va a estar hoy. Se estuvo moviendo diferenciado. Bueno, hoy vamos a probar a ver qué tal está. Oscar, bueno, sigue recuperándose con los fisios. Ha tenido una pequeña lesión. ¿Cuánto tiempo? Bueno, los tiempos ya sabes cómo son en el fútbol. Al final tiene que ver también con la situación particular de cada jugador. Claramente es un jugador importante para nosotros, esperemos que tenerlo en cuanto antes. ¿Sigue Rocco mañana de titular? Mañana sí, mañana va Rocco. ¿Cómo lo has analizado a Rocco en estos dos partidos? Bueno, no, al final le ha tocado salir, nos ha ayudado. Lamentablemente quizás tuvo que entrar en un momento complicado en el partido con Cincinnati porque íbamos perdiendo, porque nos agarró en un mal día, pero el otro día con Red Bull, más allá de alguna situación en particular, ha estado correcto. ¿Cómo te pensás en función de aquí a fin de año, en base a que falta un defensor zurdo ya prácticamente, sí, con la lesión de Jordi y con la ida de Martínez? ¿Cómo solucionar ese problema? Bueno, no está volviendo, lo que pasa que seguramente mañana esté en el banco, esté convocado, pero bueno, no ha tenido minutos todavía, lo iremos llevando de a poco. Y bueno, es una... Digo, incorporaciones. Sí, es una posición donde claramente con la ida de David estamos con alguna falencia, ¿no? Iremos viendo a ver qué opciones tenemos en el mercado y a ver si podemos traer a alguien ahí. ¿Qué tipo de lesión tiene Mustari? No, una molestia, una lesión en el isquio. ¿Listo?